Me voy a permitir presentar al doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, que aquí nos acompaña. Él es profesor e investigador, doctor en estudios políticos por la Universidad de París y doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado en la Ciudad de México. Postdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá, en España, y postdoctorado en regímenes políticos comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs, Estados Unidos, con especialidad en justicia electoral. Tiene diversas publicaciones como el constitucionalismo multinivel, argumentación, deontología y otros temas jurídicos por la editorial Tirant de Blanc en Poder Judicial del Estado de Oaxaca, análisis político y jurídico de la justicia electoral en México, editorial Tirant de Blanc en Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Crónica de una dictadura esperada, profesor, investigador y autor de libros de Derecho Electoral y Proceso Electoral. Es doctor en estudios políticos en Francia y en Derecho en México. Sin más, estimado doctor Eduardo de Jesús, le agradecemos su participación y le dejamos el uso de la voz para hasta en 20 minutos hacernos su presentación. Muchas gracias, doctor. Gracias, muy amable, maestro Enrique Torres. Agradezco mucho la invitación. Me congratulo mucho de compartir esta mesa de análisis con colegas y amigos. Y pregunto si están las láminas que envié, doctor Domínguez, para que pueda yo apoyarme, o si puedo subir desde acá, si me dan acceso, subo desde mi computadora las láminas para facilitar la comprensión de lo que voy a exponer. Bueno, el tema al que nos invita la Asociación Politólogos y Administradores Públicos a reflexionar es revocación del mandato. El objetivo de mi exposición es aportar elementos útiles mediante un análisis integral de la democracia participativa y del proceso de revocación de mandato que contribuya a orientar una decisión personal de voto o de abstención informada y consciente el próximo 10 de abril. La democracia, con adjetivos, identificamos la democracia directa o participativa y la democracia indirecta o representativa. En los procedimientos de la democracia participativa tenemos el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la consulta popular, la revocación del mandato y varias más. La democracia integral, nos dice Norberto Bobbio, que implica que la democracia representativa y la democracia directa no sean dos sistemas alternativos, en el sentido de que allí donde existe una, no pueda existir el otro, sino que son dos sistemas que pueden integrarse recíprocamente. Se puede decir, mediante una fórmula sintética, que en un sistema de democracia integral, las dos formas de democracia, participativa y representativa, son necesarias, pero no son consideradas en sí mismas suficientes. Esto lo señala Bobbio en un libro clásico que todos conocemos, que es El futuro de la democracia. En nuestro país, la normatividad nacional de la revocación del mandato, que como ya se ha comentado es algo bastante reciente, está en el artículo 35 constitucional, fracción novena, y en el artículo 84, párrafo final. Hay otros artículos que aquí señalo que también lo mencionan, pero la regulación principal en cuanto a procedimientos está en el 35, fracción novena, y en el 84, párrafo final.
Pero tenemos también la Ley Federal de Revocación de Mandato, y destaco, porque esto me parece muy importante enfatizarlo, que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y la Ley General de Delitos Electorales no han sido reformadas todavía para regular el proceso de revocación en sus dos etapas, consulta popular y jornada electoral. La consulta popular, que fue la recolección de firmas, ya la pasamos. Estamos a punto de llegar a la jornada electoral, pero sin una regulación legal, porque la Ley Federal de Revocación de Mandato obviamente no regula ni da atribuciones ni al INE ni al Tribunal Electoral para el caso de violaciones legales en el proceso electoral de revocación de mandato en cualquiera de sus etapas. Es por ello que cuando los partidos de oposición impugnaron vía acción de inconstitucionalidad la ley de revocación de mandato, en la sentencia que dictó la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 151/2021, que es apenas del 3 de febrero pasado, se establece ahí un procedimiento para regular de manera supletoria algunas cuestiones, pero que es algo que resulta totalmente insuficiente, como lo vamos a ver enseguida. No dejo de señalar que el artículo 84 constitucional, en su párrafo final, establece que en caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. Dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional. En ese periodo, en lo conducente, se aplicará lo dispuesto en los párrafos primero, segundo, quinto y sexto, que en esencia lo que dicen es que el presidente provisional no puede cambiar a los integrantes del gabinete presidencial sin la autorización de la Cámara de Senadores. Antecedentes nacionales recientes de consulta popular. Tenemos la consulta popular respecto al aeropuerto de Texcoco, que se realizó sin disposiciones legales que regularan ese proceso. Consulta popular sobre una empresa cervecera en Mexicali, Baja California, que también fue una consulta realizada sin disposiciones legales que regularan ese proceso. De todas maneras, se suspendió la construcción del aeropuerto de Texcoco y no se permitió que continuara la implantación de la cervecera en Mexicali. Y tenemos también como otro antecedente reciente, sin duda el más reciente, la consulta popular para enjuiciar a expresidentes realizada con disposiciones legales incompletas, como ya lo acabo de mencionar, que también con serias lagunas legales se está llevando a cabo este proceso de consulta y jornada electoral en materia de revocación de mandato. Con respecto a los países latinoamericanos que regulan la revocación de mandato presidencial, tenemos Ecuador, Bolivia, Venezuela, México, y en Estados Unidos ya se comentó el caso de California, por lo que no agrego más. Por cuanto a los antecedentes latinoamericanos de revocación de mandato y control de la autoridad electoral, pues tenemos los casos emblemáticos de Hugo Chávez y de Evo Morales, y aunque no hubo revocación en el caso de Nicolás Maduro, las irregularidades durante el gobierno de Maduro con respecto a la relación con la autoridad electoral
e incluso con respecto al Poder Legislativo, pues son bastante conocidas, pero no abundo de momento en detalles al respecto. Me voy a las consideraciones jurídicas respecto al voto en la jornada electoral del 10 de abril. En primer lugar, es un derecho constitucional de voto que debe ser ejercido, pero que admite la posibilidad de abstenerse, al igual que en las elecciones de la democracia representativa. Se trata también de una regulación jurídica insuficiente para efecto de organización, para sancionar administrativa y penalmente conductas irregulares, pero sobre todo sin dinero suficiente para realizar dichas actividades, y creo que podemos entrar al detalle más adelante cuando vengan preguntas y comentarios. Continúo con mis consideraciones jurídicas. La Suprema Corte de Justicia, como ya lo mencioné, ha establecido principios para la aplicación supletoria de disposiciones aplicables a los procesos de democracia representativa, pero que de cualquier forma son insuficientes para regular este proceso de democracia participativa. En consecuencia, la característica principal del proceso de revocación es la falta de certeza y seguridad jurídicas que de manera natural propicia la impunidad en el abuso de poder, al que también creo que vamos a poder entrar en detalle cuando vengan los comentarios de varios de los que deseen hacer. Con respecto a otras consideraciones jurídicas más, si en la anterior consulta legal participó un 10% del electorado inscrito en la lista nominal de electores, es de suponerse que no se llegará al 40% de votantes necesario para hacer vinculante el resultado. Aun cuando el voto revocatorio fuese mayoritario, pero acuda menos del 40% del electorado, el presidente de la República continuaría en el ejercicio de su cargo, porque fue electo en 2018 para 6 años, para 5 años, 10 meses, para ser exactos. Voy ahora a las consideraciones políticas sobre los efectos del resultado previsible de la consulta. En principio, en virtud de la intensa movilización política a favor del voto aprobatorio, es de suponerse que la mayoría de quienes acudan votarán por la ratificación, aunque no sea un resultado con efectos vinculantes, y también al rato entraremos en cifras y en detalles al respecto. ¿Qué otra consideración es importante? El empoderamiento del presidente de la República frente a los partidos de oposición y al interior de su propia coalición partidista, empoderamiento que le facilitará tomar decisiones estratégicas al final de su periodo presidencial, que yo resumo así y después explico si es que surgen preguntas: reelección, prórroga de su mandato o maximato. Continúo con las consideraciones políticas. En función del porcentaje aprobatorio y o ratificatorio, el empoderamiento presidencial podrá facilitarle la aprobación de las 3 reformas constitucionales anunciadas para este año: eléctrica, electoral y Guardia Nacional. Y en las preguntas y comentarios entraré al detalle de qué podría hacer él cuando se le facilite esta situación. Concluyo. Consideraciones políticas. Sin embargo, a la luz del debate político suscitado en los días recientes,
cuando falta todavía mes y medio para la jornada electoral, es probable que la intención de voto y sobre todo la intención de ir a votar del electorado escolarizado e informado que votó por él en 2018 pueda significar un incremento del porcentaje de votos a favor de su revocación al conocerse estas cuestiones de corrupción y tráfico de influencia que están en este momento a debate. Finalmente, con respecto a mis consideraciones, los partidos políticos de oposición y los líderes de opinión salvo excepciones puntuales, los líderes de opinión que son afines a los partidos políticos de oposición no han llamado a su electorado a votar el 10 de abril en ningún sentido, porque apuestan al desgaste presidencial y de su partido en el ejercicio de gobierno, lo que es lo más natural del mundo, en cualquier democracia electoral, apuestan a su desgaste para obtener un resultado favorable en las elecciones federales de 2024 y además evitar un desahogo innecesario en las elecciones locales previas, las de este año, cuando se trata de una elección cuyo resultado está prácticamente anunciado, puesto que sin duda el presidente va a ganar su ratificación. Sin embargo, a pesar de la estrategia política bien conocida de negarse a reconocer derrotas electorales y de que la necesaria recomposición del INE haya o no reforma electoral, para mí no resulta remoto suponer que la elección del 10 de abril pueda ser la última elección auténtica en un largo periodo por venir, porque el INE, a todas luces, quedará completamente controlado por el presidente de la República y por su mayoría parlamentaria. Conclusiones. La normatividad nacional incluye procedimientos electorales de democracia representativa y democracia participativa. En ambos casos, el derecho de voto es un derecho fundamental. Cada quien debe votar o abstenerse de votar en conciencia en ejercicio de sus libertades. En Latinoamérica, los procesos de revocación de mandato presidencial han conducido a la permanencia en el poder de quienes pudieron haber sido revocados: Hugo Chávez y Evo Morales. Todo indica que en México no va a suceder la excepción y que será ratificado el presidente y que probablemente, lo discutiremos al rato, esto lleve a su reelección o a la prórroga de su mandato. En cualquier hipótesis de resultado de la jornada electoral del 10 de abril, todo apunta a un empoderamiento presidencial que solo puede ser contenido con un notable número de votos revocatorios, pero que de cualquier manera son difíciles o imposibles de conseguir, o bien se tendrá que contener ese empoderamiento presidencial con la unidad de los partidos de oposición en una coalición electoral. Puesto que de manera organizada nadie está promoviendo votar por la revocación, el voto por la revocación presidencial, por minoritario y simbólico que pueda ser, solo puede surgir de una ciudadanía informada, inconforme con la forma de gobernar y crítica,
aunque vayan a ser muchos más los que voten por la ratificación de manera inducida u obligada. Termino solamente señalando un artículo que leí hoy en la mañana en el periódico El Universal de Héctor de Mauleón, donde señala con nombre y apellido y con cargo específico de funcionarios, de un funcionario de la delegación Gustavo Amadero, que aprovecha las autorizaciones para para los mercados sobre ruedas, me doy cuenta, para poder instalar tianguis en la Gustavo Amadero, a quienes se autoriza solamente a cambio de apoyar al presidente y de firmar en la etapa de consulta y de ir a votar por la ratificación del presidente. Esto lo podemos consultar con datos precisos en el periódico Universal de hoy, en el artículo de Héctor de Mauleón. Sería todo de mi parte y estoy atento a los comentarios que surgen para tratar yo de acotarlos en la medida que el tiempo nos lo permita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo